Muy bien, buenas tardes compañeros aquí presentes y los que nos siguen a través de la plataforma Zoom. Les damos la bienvenida a nuestra reunión semanal del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Soy René Chávez, coordinador general del Grupo de Historia. Y el día de hoy, pues, tenemos la visita de, nos hace el honor de estar por aquí el ingeniero Eduardo Muñetón, que viene desde originario de Delicias y pues aquí para dar su plática está presente aquí en el Corredor Cultural Miguel Angelo Carlos. Entonces, ingeniero, pues gracias por estar aquí. Y él nos va a hablar pues, el ingeniero pues tiene, ahorita voy a ver su semblanza, leer su semblanza, pero él, pues de las tribus que habitaron el estado de Chihuahua, pues él, es conocedor amplio de esos temas, ¿no? Entonces, eh, vamos aquí a leer la semblanza de ingeniero. Permítanme un segundo. Sí, el ingeniero Eduardo Muñetón Soto, él es originario de la Regina Julimes, radicado actualmente en la ciudad de Delicias. Es ingeniero agrónomo, profesión que desarrolló hasta el año 2017. Historiador aficionado a partir del año 2003 hasta, hasta la fecha. Y contando, dice, investigador de las tribus originarias de Chihuahua. Ha escrito 2 libros, Los Ulimes y Chihuahua Indígena. De este libro, pues nos dio una plática, y hace 3 años, por ahí, fue en el 2021. Y dice, pues el ingeniero dice, está disponible para presentar sus investigaciones, cuando se requiera. Entonces, pues le damos aquí la bienvenida, ingeniero, y le voy a ceder el micrófono. La presentación ahí, ahorita la vamos a compartir. Y, y, eh, pues adelante. Bueno, pues buenas, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Me da mucho gusto Pegárselo más. tanto con ustedes como con los compañeros de la plataforma que guardan un papel importante en este grupo, compañeros de la plataforma, porque yo soy parte de ella. Y pues un placer estar con todos ustedes. Ya, ahora no, ya sé. Ok. Sí, ahí está. No se puede pantalla completa. Perdón. F5. Ahí no es, porque esta es la que sigue. Ahí me está poniendo la que sigue. Ah, ok, pero nomás aquí. Ok, de acuerdo. A ver, ¿qué más? Permíteme. Sí, permítame, nomás quiero confirmar que en la plataforma, este, No, aquí se ve bien todo. en la No, yo sé plataforma ahí que no, nomás, es que me cambia ya el enfoque. María Elisa, ¿se está viendo pantalla completa o nomás así Sí, la manita? no, Sí. sí se ve la pantalla completa. Ahorita dice quiénes habitaron el Colchos y están 2 fotografías. Es correcto. Entonces, pero está completa la pantalla. Sí, Nomás Pero aquí. está dividida No, con la serie de diapositivas a la derecha. Perdón. Ok, entonces, Exacto. a ver, sí, exacto. A mano derecha dice Giovanni algo. Ahí mero. Sí, esa es la que sigue. Ese no es el mío, ¿eh? Esa se me hizo tan interesante. Fui a San Pedro de Conchos. No, es en lo que es un pueblo que no tiene luz, no tiene agua. Yo creo que es el único pueblo de Chile. No, no es el único. No tiene gente, si han salido. Encontrarme a estos señores que nos dieron la información y me dice, nosotros leemos y nosotros sabemos algo de eso. ¿Y dónde ha leído? Ahí traigo el libro. Lo sacaron, ¿sí?
es algo hermoso. Y luego se observa es que no se ve la grandeza de la mujer y la poquedad del amigo. Tímido, tímido, y la señora bien entrona, yo sí sé quiénes fueron los Julimes. No, es para, y la otra, en lo que el amigo usted haga sus cosas, yo aquí los entretengo por mientras. No, ya siéntese. Y la otra, esto no es parte del tema, es que ese libro a ellos les costó, están humildes, batallan, y compraron un libro, y ese libro, desgraciadamente, pues no trae información, trae una información que da mucho que desear. Ese libro nació primero como Saucillo y después le cambiaron nomás las pastas y le pusieron Julimes. Y eso no se vale. Ellos gastaron para adquirir conocimientos, pero no no adquirieron conocimientos reales. Usted me dice cuándo. Esto es nomás clinche, esto no es parte del tema. Bien. Ok, pues adelante. No, pues dale para atrás entonces. O sea, esta es la segunda. Sí. Ahí está, la primera. Adelante. Bien, entonces vamos a empezar con esta plática la intitulamos ¿Quiénes habitaron el Conchos? Antes de entrar en el tema, vamos a dar un pequeño antecedente sobre el poblamiento de Chihuahua, del continente americano, pues. Mis colegas y yo encontramos y hemos descubierto grandes cosas. Y permítanme justamente aprovechar esta oportunidad para contarles. Desbaratamos varias teorías sobre el poblamiento de América y confirmamos una. El hombre americano viene desde Siberia a través del estrecho de Bering y puebla toda América. Y lo hace, eso sí es lo novedoso, en 3 oleadas. La primera, que es la más grande, es la que permite poblar toda América, hasta Tierra del Fuego. Después ocurrieron 2 más pequeñas, una que puebla la parte del casquete polar hacia arriba, y la tercera que puebla Alaska, Canadá y Estados Unidos. Otra cosa que adicionalmente nosotros hemos descubierto es que de las 2 primeras migraciones, un pequeño grupo de hombres que entraron a América regresaron a Siberia. Y lo interesante es que regresaron llevándose consigo genes que mutaron cuando estuvieron en América. Eso es completamente novedoso. Y los libros de historia tendrán que cambiar. Bien. Entonces, la teoría del poblamiento de América, del continente americano más reciente, se llama teoría de los 3 flujos migratorios. Esta teoría nació en 1985, pero fue cambiada sustancialmente a partir del 2012, cuando un equipo constituido por personas de muchas nacionalidades se encargaron de hacer un proyecto genético, un estudio genético muy amplio en todo el continente. Ellos le dieron una modificación sustancial porque descubrieron que se pobló en 3 migraciones, ya de una manera ahora sí contundente. La primera migración fue la más numerosa, fue en la cual entraron las características genéticas y de apariencia de los individuos más variables. Esta pobló la totalidad del continente, desde el Groenlandia, desde el casquete polar ártico hasta la Tierra del Fuego. Repito, fue la más amplia
y desde luego que la indicación aquí en el mapa pues es esquemática, porque no fue precisamente en ese orden, puesto que todo Alaska en aquellos tiempos estaba cubierta con el glaciar Wisconsin y por lo tanto los lugares que podían ser habitables eran muy pocos. La segunda migración, el periodo en que ocurrió la primera migración, no se han podido poner de acuerdo los investigadores. Se manejaba de 20,000 a 30,000 años, pero esto ha sido modificado, se ha ido modificando conforme surgen los nuevos descubrimientos arqueológicos. Aquí en México hay descubrimientos arqueológicos que están datados en 36,000 años, por ejemplo. Quizás los más recientes en la cueva, en unas cuevas en Zacatecas que datan de 40,000 años, pero sin lugar a dudas, cuando haya ocurrido esta migración, fue la que pobló América. Las tres migraciones, hay que aclararlo también, sucedieron a través de la navegación. Eso del puente que el hielo formó no es correcto. Al contrario, el hielo impedía el paso de los pobladores por vía terrestre hacia el continente. ¿De qué parte? De Beringia. Cuando estaba el hielo, el bloque de hielo, ocasionó que aflorara tierra en lo que es en el estrecho de Bering, y a ese lugar le llamaron Beringia, se pobló, y este lugar fue el último puente de los asiáticos para incursionar a América. La primera migración, como entraron antes del derretimiento del casquete de ese hielo y antes de que se formara un paso natural que se llamó Corredor Mackenzie, por eso tuvieron que utilizar la navegación. Las otras dos migraciones también se llevaron a cabo con la navegación, porque sucedieron mucho tiempo después, cuando ya se había derretido el glaciar y nuevamente se inundó Beringia, formando otra vez el mar de Bering y el estrecho de Bering. La segunda migración pobló exclusivamente el Ártico, partes de Canadá, Groenlandia, Alaska, islas Aleutianas. Exclusivamente eso pobló. No hubo desplazamiento hacia otro lugar del continente. Se considera que ellos empezaron a ingresar al continente alrededor del año 3050 antes de Cristo, mucho tiempo después de los 20,000 años antes del presente, o los 30,000 antes del presente. La tercera migración fue su ingreso, se considera que su ingreso al continente americano fue alrededor de los 950 años después de Cristo. Esta pobló únicamente parte de Alaska, parte de Canadá y las montañas rocallosas de Estados Unidos. Hasta allí llegaron esos pobladores. Como vemos, pues, el continente fue poblado en su totalidad por la primera migración, pero cuando entraron la segunda y la tercera migración, sucedió un mestizaje entre estas tres, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Alaska y el Ártico. De lo que ahora conocemos como Latinoamérica, prácticamente se quedaron exclusivamente los primeros migrantes. Entonces, cualquier etnia que sea originaria del continente americano o es producto de la primera migración o es producto del mestizaje entre las tres migraciones. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque en 1986, cuando nace esta teoría con Joseph Greenberg, un estadounidense, él manejó que la primera migración, manejó la segunda migración, pero él dijo que esta migración habían entrado los apaches y en la tercera migración habían entrado los esquimales. Estos señores ahora dicen, no, los apaches son originarios de América, se crearon en América y aparte los apaches
tienen un 86% de material genético de los primeros migrantes. El resto principalmente es de los segundos migrantes y rara vez se encuentran entre ellos un 10% de material genético de los terceros migrantes. Esto es importante. Esta teoría que plantearon estos nuevos investigadores sustituye a la anterior. Muy bien, los señores entraron al continente y del norte fueron bajando hacia el sur, también utilizando la navegación por el océano Pacífico. Desde luego que al entrar en este nuevo hábitat, hubo necesidad de hacer modificaciones, hubo necesidad de entrar en contacto con su medio ambiente, tratar de dominarlo, de entenderlo para poder hacer uso de él, y es como así, se fueron poblando las diferentes partes y se fueron creando diversas culturas, que es lo único o lo más principal que diferencia a las etnias indígenas que los españoles encontraron aquí en América cuando llegaron. La cultura, porque genéticamente todos somos iguales. Las diferencias que podamos tener son diferencias que el medio ambiente nos hizo surgir como una necesidad de adaptación. Y también la cultura está muy relacionada con nuestras actividades. Los migrantes o los pobladores de América que se desarrollaron en el desierto, batallaron más para tener su alimento, tuvieron que agudizar mucho su ingenio, tener mucha capacidad de aguante para las inclemencias del tiempo o para adecuarse a su hábitat. Las personas que habitaron de los trópicos hacia el centro, tuvieron mejores condiciones de vida. Ahí había más alimento, las condiciones ambientales fueron más favorables, les permitían ser más productivos en su trabajo y por lo tanto tenían más tiempo para organizar sus ideas, para planear las cosas, para pensar. Es por eso que en esos lugares la cultura alcanzó un estado mayor que en las zonas desérticas. En las zonas desérticas era prácticamente dedicarte a buscar qué comer, y cuando lo encontrabas, cuidarlo porque te lo quitaban si había necesidad. Malos, buenos, no, espíritu y necesidad de supervivencia. De esta manera las cosas fueron cambiando, se fueron dando de tal manera que en el continente americano surgieron 3 áreas culturales. Ya lo dijimos, Mesoamérica, en donde la cultura tuvo un amplio desarrollo por la capacidad que había allí de satisfacer su alimentación. Oasis América, en donde necesariamente el medio ambiente los hizo siempre dedicarse a la caza y a la recolección. Y en Aridoamérica surgió en acá lo que es ahora Paquimé, lo que conocemos como Oasis América. Resulta que en este lado es una de las pocas partes del continente americano donde existe la turquesa, y cuando Mesoamérica desarrolló grandemente, fue un material que ellos importaron hacia ese lugar, y lo importaban precisamente de lo que es Oasis América, Arizona, Nuevo México, parte de Utah y Casas Grandes. Entonces ese intercambio comercial permitió que los conocimientos que tenían los mesoamericanos fluyeran hacia ese lado. Desde luego que esa región, aparte de la minería, también presentó algunas condiciones útiles como de clima, de abundancia de agua, etcétera, para que se desarrollara ahí la agricultura. Casas Grandes, lo que es Oasis América, alcanzó el nivel cultural
porque se importó, porque se lo trajeron los mesoamericanos, ¿sí? Ok. Uno de los elementos que nos permite identificar las amplias relaciones comerciales, culturales y de todo tipo que existían en todo el continente americano es el maíz. Les lo he dicho 5 veces, 20, lo digo una vez más, con mucho orgullo. El maíz es una creación de México para el mundo. El maíz no es una planta natural. La crearon los indígenas mesoamericanos. El maíz nació en Puebla. Lo crearon, yo no sé si tendrían el conocimiento genético, las leyes mendelianas, a través de cruces genéticos con el teocintle, separar los mejores granos, cruzarlos con la planta madre, con los hijos mejores, escoger, volverlo a sembrar. Llevó una gran cantidad de años para crearlo. Pues resulta que el maíz, a la llegada de los españoles a América, estaba en todo el continente, desde Argentina hasta Groenlandia, se conocía el maíz, estaba en Cuba. Cristóbal Colón no estuvo en México y aún sin embargo, en su primer viaje, llevó el maíz a España. ¿De dónde lo tomó? De Cuba. ¿Cómo carajos llevaron el maíz a Cuba? Fácil, a través de la navegación también. Eran diestros en la navegación. Entonces, si el maíz se encontró en todos lados, esto es un buen indicio de que las relaciones estaban muy generalizadas en todo el continente. Esto nos indica también que nosotros creemos que cuando los españoles llegaron, todos los indígenas sabían lo que era la siembra, podían sembrar, tenían capacidad de sembrar. ¿Por qué? Porque en estas regiones áridas se sembró maíz en los ríos, en las lagunas, en el bolsón de Mapimí, por ejemplo, que ahorita es una región totalmente desértica, pero estaba llena de lagunas que las aprovechaban los indígenas para hacer sus siembras. Dele, ingeniero. El maíz, incluso antes, dele unas 2, 3, yo le digo, otra, el maíz, incluso antes de, sí, no, así está bien, mande. Sí, vamos a avanzarle porque ya me extendí más de lo que, antes de la llegada de Colón, ya lo conocían en Escocia. Lo que está ahí encerrado en rojo son alusiones a mazorcas de maíz, es solo una de las 4 o 5 diferentes representaciones que tienen del maíz. Entonces, esta teoría, fíjense bien, dice que se pobló con 3 migraciones, pero no excluye la llegada al continente americano de otras culturas, indonesias, polinesias, qué sé yo, o incluso los vikingos, ¿sí? O incluso los mismos españoles, pero no con fines de conquista, por casualidades o buscando mercancías, ¿sí? No excluye, pero ellos fueron visitantes, ¿sí? No fueron, no poblaron el continente americano. Desde luego que cualquier persona con otra cultura que venga y conviva con los de aquí va a dejar su huella, va a dejar su impronta y se va a llevar la de los mexicanos. ¿Dele? Bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿quiénes habitaron el Conchos? Esto, definir quiénes habitaron el Conchos, a cualquiera que le pregunten que más o menos esté versado, suelta. Chinarras, chizos, conchos, tapacolmes, bla, 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 bla. Ok, y nos quedamos satisfechos. Pues sí, es una forma de decir quién habitó. Bueno, y ellos en esencia, ¿qué eran? Pues quizás vaya a ser un poco complicado respondernos esta pregunta. Quizás como tan complicado, pienso yo, preguntarnos ahorita, ¿quiénes habitan en Chihuahua? Los chihuahuenses. Pues sí, pero ¿quiénes son los chihuahuenses? Los de la Campesina, San Felipe, qué sé yo. Bueno, pero ¿qué más?
los del centro, etcétera, ¿verdad? Tendríamos que hacer ya otros estudios estadísticos, etcétera, para podernos responder esa pregunta. Y si nos preguntamos quiénes habitaron el Conchos, pues se nos pone más de la patada, perdón por la expresión, se nos complica más la respuesta. Siempre que nos pregunten o que queramos responder o conocer quiénes habitaron el Conchos, pues tenemos que afinar criterios. Ok, primeramente, la historia se divide en dos, en lo prehispánico y después de la venida después de la llegada de los españoles. ¿Dele? Definir, en ambos casos, definir con exactitud esta pregunta es complicado, pero aquí vamos a dar al menos generalidades que sí nos van a servir de apoyo. Perdón, ingeniero. No, estábamos viendo Saber quiénes habitaron el Conchos o en cualquier lugar antes de en la época prehispánica, pues son respuestas que nos las puede dar únicamente la arqueología, la lingüística, quizás, la genética, pero desgraciadamente aquí en nuestro país, pues las investigaciones en cualquier tipo de ciencia en este aspecto son limitadas, por decirlo, muy escasas aquí en Chihuahua o nulas. Tenemos algo de información en el río Conchos, pero en su unión con la Junta, con el río Bravo, porque ahí ha sido es una zona arqueológica muy importante que así ha sido estudiada por los estadounidenses y pues de ellos sacamos estos pequeños datos. Se han encontrado en este lugar puntas de flechas, 3 tipos de puntas de flechas diferentes que nos dan una idea de cuándo anduvieron los primeros pobladores de acá, por este lugar. Una de esas puntas es la Paisano, que se dice que se utilizó más o menos a partir del 1000 antes de Cristo hasta el 900 antes de Cristo. Esa es la punta de flecha más antigua que se ha localizado en el área final del Conchos. La línea con morado implica el lugar en donde se ha encontrado. ¿Sí? La segunda punta de flecha es la Livermore, llamada Livermore, que se usó del 900 antes de Cristo al 1500 después de Cristo. Y su área de localización, su área de localización es esta, de Texas hacia el río Conchos, hacia bastante el sur dele para atrás, por favor. Hacia el río Conchos. Esto nos indica, ambas nos pueden indicar como están en una línea o no tienen abiertas, pues, de tanto en los dos extremos, quizás fueron, no, es que es mucho periodo para decir que fueron migrantes, ¿verdad? Pero en esas partes es donde se ha localizado. Falta una, ¿no? Dele más para atrás, por favor, dele. Esa, dele otro poquito. Dele otro, ahora sí, para adelante, para allá. Otra vez. Es que ahorita me confundí. Entonces, la Livermore, no sé qué pasó, se encontró en esta área. También su fecha de uso es del 900 antes de Cristo al 1500 de Cristo. Y aquí sí nos dice que probablemente las personas que lo usaron sí habitaron por un gran periodo en esta área porque es una curva cerrada. Sí, y vemos aquí la interacción que había en aquellos tiempos, tanto, bueno, es que las fronteras son, no había, ¿verdad? No nos metemos en detalles. Ok, más o menos en esta área. ¿Dele? ¿Dele? Bueno, ya le dijimos, dele. Otro vestigios arqueológicos son encontrados, bueno, de los muchos que hay, esto es nomás unas partes. Por el Pewis, más o menos, ahí se encontraron petroglifos que hacen alusión a las puntas de lanza llamadas Shumala, las cuales se usaron
según esto, del año 2000 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Dele. La punta, no sé si la observan, ahí está. Dele otra. Ese es un acercamiento y dele otra. Más o menos así, dele otra. Ok. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, pues son periodos de tiempo muy, muy cortos, pero bueno, se están sustentados en algo. Pero las evidencias de presencia humana aquí se remontan hasta los 8,000, 9,000 años antes de Cristo. Los más cercanos aquí fueron encontrados en Villahumada, en el Centro Arqueológico El Abrevadero. Son incluso más antiguos que el sitio arqueológico Clovis, encontrado en Nuevo México. El sitio Clovis, cuando se encontró en Nuevo México, sirvió para postular una teoría del poblamiento que ya pasó a ser considerada poblamiento tardío. En Villahumada se encontró uno más 500 años más antiguo y no hemos podido hacer una teoría, ¿verdad? Y en Sonora se encontró uno como 500 más antiguos que Villahumada. Nosotros tenemos la convicción muy firme de que Chihuahua se pobló a partir de Sonora, incluso Nuevo México. Otro de los evidencias arqueológicas que se han encontrado sobre el río Conchos es el sitio llamado Loma Seca. Está a escasos kilómetros al sur de Ojinaga, 1 o 2 kilómetros, o estaba. No creo que lo hayan cuidado y protegido. En este lugar se encontró una casa y se me olvidó medirla al fin para darles las medidas. No sé cuántos serán las medidas, pero se encontró, las características es de adobe, es rectangular, está a ras del suelo, pues, y en el lado sur tenía un adoratorio, un altar, siempre apuntando al sur, y tenía algunos otros elementos ahí. Tiene no, dele para atrás a ver si casual, no, entonces dele para adelante. Sí, dele para atrás. No sé, no apareció ahí la edad de ese. Esa más o menos está fechada en el año 647 después de Cristo. Probablemente esta construcción, probablemente sea, si es cierto que pasaron por este lugar los aztecas, haya sido construidas por ello, porque se ajusta a las construcciones, algunas de las construcciones que fueron haciendo los aztecas cuando eran grupos chicos a través de su peregrinación hacia el sur. La realidad es que no se sabe, pero sí es una construcción moderna, porque las primeras construcciones que se empezaron a usar en esta parte del continente americano eran las casas pozo, casas semisubterráneas, que servían más que nada para guardar alimentos. Paquimé inició con ese tipo de construcciones, después siguió este tipo de construcciones que estamos mostrando en la pantalla, y cuando tuvo la influencia mesoamericana, fue cuando empezaron las construcciones que conocemos ahora. Bien, dentro del periodo histórico es cuando empezamos a conocer lugares, nombres de las etnias indígenas que habitaron en Chihuahua y en el río Conchos en lo específico. Anteriormente se tiene amplio conocimiento, pero en las zonas arqueológicas importantes, ¿verdad? Como es Paquimeo, como es Chachihuites, como son algunas otras, pero en estas regiones que no hay arqueología, elementos importantes, pues se ha pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, el periodo histórico, las fuentes son los manuscritos españoles. Lo que ellos nos referencian en sus historias es lo que nosotros sabemos. Desde luego que no porque sean antiguos tienen la verdad. Sí, hay que cotejar, hay que investigar, hay que ver
para ver más o menos si podemos darlo por asentado. El primero que pasó por este lugar fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Llegó a la Junta de los Ríos y la descripción que hace de la gente que habitó ahí, pues es de lo mejor. En su recorrido desde Florida hasta este lugar, él menciona que en esta región encontró la mejor gente de más cultura, todos agricultores, tenían sus casas en pueblo, formando pueblo, eran agricultores y otros se dedicaban a la caza del búfalo a 50 leguas más al norte. Esa es una pintura del padre Rada, el Conchos y en su unión al Bravo. A la derecha está un pueblo que suponemos que quiere hacer referencia a Ojinaga. A la izquierda está lo que sería el actual San Francisco de la Junta. El pueblo que tenemos a la derecha fue llamado primeramente Santo Tomás, después el apóstol Santiago y finalmente, no, perdón, fue el de la derecha. El de la derecha fue llamado primeramente Santiago, después San Nicolás y luego después Nuestra Señora de Guadalupe y actualmente se llama Ojinaga, Chihuahua. El de la izquierda, primero se llamó Santo Tomás, después el apóstol Santiago y ahora se llama San Francisco de la Junta. Es común leer por ahí que el origen de Ojinaga es San Francisco de la Junta, pero no, es Nuestra Señora de Guadalupe. La siguiente descripción la hace en 1575 Juan de Miranda. Él dice que los indios que habitan en el río de las Conchas se llaman conchos, y el dato importante que hace él es que en ese año no había traductores, los españoles no tenían traductores para hacerse entender con ellos, y él descubre que hablan la lengua de los indios que están en San Miguel de los nativos, que están en San Miguel de Culiacán, y se los traen de San Miguel de Culiacán y que se entienden. Hay que aclarar que los que estaban en San Miguel de Culiacán eran indígenas de la cultura caíta, pero en San Miguel de Culiacán ahí no estaba la cultura caíta, ahí estaba la cultura tahue. ¿Por qué estaban ellos ahí? Sencillo, llegan los conquistadores, acaban con ellos, allá se empezó a fundar desde 1531, los diezman, los acaban y se traen a los caítas del norte, que es donde iban conquistando. Voy a conquistar allá, me los traigo para acá, y de ahí los vinieron para acá. Entonces los conchos pertenecen a la cultura caíta, a la cultura de las etnias de Sonora, a la cultura de los tarahumaras, ópatas y todos los que existen por la sierra. El doctor Guevara Sánchez menciona que los conchos más o menos incursionaron a esta región en el año 1300 después de Cristo. Muy bien, las crónicas de 1581 y 1583, por ellas podemos decir lo siguiente. Sí, ahí está bien. En esas crónicas se nos dice que no nos salteamos una, dele poquito para atrás, no se me hace que algo pasó. Dele más para atrás, dele para adelante. ¿Otra vez? Disculpen tantito, ¿no? Pero es que no, ese fue el último, es que iban de abajo para arriba. Dele, pues, ni modo. Dele hasta que salgan todos. Dele. Ok, bueno. Hablando por las crónicas estas, nos dicen que los conchos habitaron en una región, hablando exclusivamente del río, que quedaba comprendida entre San Francisco de Conchos y Aldama, y entre la presa La Boquilla
y la presa El Granero. Ellos dicen, esta región es habitada por conchos, ¿sí? La segunda etnia que habitaba sobre el río Conchos, a partir de la presa El Granero hasta la falda de la sierra de Cuchillo Parado, ellos les llamaron cabris. Otros nombres de esos cabris fueron pazahuates, después fueron llamados ochanes, también se llamaron auchanes, navichames, y etcétera, 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 ¿sí? Estos nombres fueron surgiendo conforme fue avanzando la conquista. Pero bueno, ahorita vámonos con esto. Conchos, cabris, o cahuates, o pazahuates, hasta ahí. Después, a partir de la sierra de Cuchillo Parado y la sierra del Pehuis, vivían los tobosos, ¿sí? Cuando llegaron los españoles en esta expedición de 1581. Desde luego que mucho antes de esa expedición ya habían estado ellos presentes aquí. Desde el momento en que se fundó Santa Bárbara como centro minero, hubo necesidad de mano de obra y los que iban a trabajar eran los indígenas. Desde ese momento, o tan antiguo como 1540, ya había presencia de españoles aquí con fines esclavistas. De alguna manera, ya se había modificado más o menos el mapa etnográfico de la región. La presencia de tobosos en este lugar seguramente es porque ellos ya venían huyendo de Durango, de sus otras regiones, o ellos ya se los habían traído para acá, para exploraciones mineras o para utilizarlos en alguno de los trabajos que ellos necesitaban. Después de los tobosos, cruzando la sierra del Pehuis, inmediatamente era territorio de los otomoacos. Este se extendía más o menos hasta un área cercana a la Junta y luego después se extendía por el río Bravo aguas arriba hasta lugares muy, muy lejanos, muy cercanos a la actual ciudad Juárez. Estos otomoacos, ponemos este nombre porque así menciona Hernando Gallegos que se llamaban a ellos mismos. En lo personal, bueno, nosotros creemos que es muy difícil que ese fuera su nombre, porque una de las características que les describen de ellos es que fabricaban arcos turquescos. El arco turquesco es un arco grande que para dispararse tiene que apoyarse en el piso. Para enervarse, dicen los españoles, se necesitaban 2 personas. Era un arco para su época muy, muy, muy de mucha calidad. Pero resulta que otomoaco, arco turquesco, Turquía, otomanos. El arco turquesco que los españoles nombraron es porque le hallaron mucho parecido al arco creado por los turcos, que eran los del Imperio Otomano, ¿no? Entonces a mí se me hace que por ahí va la cosa, ¿sí? Pero bueno, yo dudo que realmente ese sea el nombre de ellos. Y en el área de la Junta, unos 2 leguas a la izquierda del Concho, desde la unión del río Bravo al Concho, 2 leguas a la derecha, de Cuchillo, después de la Colmena, creo que se llama más o menos, esa fue el área de donde se encontraron a los abriaches. Los españoles dicen también que ellos se llamaban a sí mismos de esa manera. Estos después recibieron también una infinidad de nombres. Esta relatoría es la única que le indica regiones, áreas de hábitat para las etnias indígenas, ¿sí?
las etnias indígenas, la cantidad de habitantes que pudiera haber en una región, indiscutiblemente está asociada a un territorio que les tenía que proporcionar su alimento, su vestido, su seguridad. Era un binomio indisoluble. ¿Cuántos pueden vivir en este territorio de acuerdo a lo que me pueda ofrecer? Esto aquí en Chihuahua son pocos los relatos que asocian a las etnias a un territorio. Llegan los españoles y crean pueblos, ¿sí? Crean pueblos, ya no es un territorio, es un pueblo, ¿sí? ¿Y de qué vas a vivir? Ahí veremos de qué vives, pero yo te destruyo tus cosechas, yo te quemo tus jacales, porque yo tengo necesidad que te puebles, que te ubiques en este territorio para yo de aquí poder utilizarte en las minas, en la ganadería, en la agricultura, para ser tu encomendero, ¿sí? Y de aquí para adelante, después de estas crónicas, las etnias indígenas van a estar asociadas únicamente a pueblos, pero también esos pueblos, aun cuando recibían el nombre de las etnias, por ejemplo, San Antonio de los Julimes, no implicaba que habitaban Julimes o que todos eran Julimes. Ya cuando estuvo muy entrada la historia, la conquista, ya ni Julimes había, eran apaches nativos de Sinaloa, de Sonora, de cualquier lugar. Entonces, según nosotros, después de 1715, aun cuando se hable de etnias, realmente ya estamos hablando de un grupo de gentes que ya estaba muy perdida su identidad étnica. De 1500 para 1700, pues ya son 200 años, ¿no? Entonces, ¿quiénes habitaron el Conchos? Creo que podemos dar estos nombres: Conchos, Cabris, Otomoacos, Abriaches, Tobosos, ¿sí? Y de donde está la presa de la Boquilla hacia arriba, ya era territorio tarahumara, a escasos 20 kilómetros aguas arriba del Conchos de Zaragoza. Por ahí estuvo la primera misión de los nativos tarahumaras, creada por Juan Fonte, creo. Muy bien. Dele otra. Espejo, en la Junta habitaron dos etnias, los abriaches y los otomoacos. Espejo llamó a esos habitantes jumarías, sumas, sumanos, showman, como 300 vocablos diferentes relacionados se utilizan para nombrar a la gente que habitó en ese lugar. Sumas, showman o lo que sea, fue para mencionar un agregado de gentes, ¿sí? Un agregado o una suma que no eran de una sola etnia. De ahí es donde nacen dos vocablos: el vocablo suma, que se extiende a una amplia región que tenemos indicada muy hacia lo ranchero ahí. Y también nace otro vocablo, humano, que es el que que es muy utilizado por los estadounidenses, los humanos. Ellos dicen que había dos tipos de humanos: los que se dedicaban a la agricultura y los que se dedicaban a la caza del búfalo. En la Junta también encontraron, no vivían ahí, pero iban de visita a los querechos o la gente de los cueros. Es probable que esa gente de los cueros fueran los humanos que se dedicaban a la caza del búfalo. No eran apaches. Me atrevo a decir esto porque, leyendo la crónica de Oñate, él los menciona a diferentes.
él menciona cuando en su viaje a Texas cuando andaba buscando las vacas de Cíbola, cuando describe a los apaches, cuando los menciona, porque no los describe, menciona que se encontró a los apiches, pero antes de encontrarse a los apiches, se encontró a los querechos. Sí los menciona como diferentes. Sí, entonces los estadounidenses, es probable pues, o seguramente gente de los querechos, o no fueron apaches. Los otra, aquí perdí un poco el primero que describe las etnias que habitaron más o menos en Janos, en Casas Grandes, es Hernando de Obregón. Hernando de Obregón fue el cronista de Ibarra. Ellos estuvieron aproximadamente en 1562 en Paquimé. Y Obregón hace una descripción, no sé si maneja el vocablo sumas, pero hace una descripción tal como la hace Espejo en la Junta. Y caray, yo entro en crisis, pues ¿cómo? ¿Quién le está copiando a quién para hacer la descripción de los indígenas? Pero resulta que Hernando de Obregón hizo su escrito hasta 1610 e incluso él menciona, dentro de su trabajo, menciona también en lo que escribieron estos cronistas de 1581 y 1583. Entonces lo que yo pienso, lo que nosotros pensamos es que Obregón pues de alguna manera se fusiló a la descripción que hizo Espejo. Entonces, vamos, no sé exactamente, pero si podemos llamarle sumas a estas etnias que habitaron toda esta región, pero de alguna manera es un nombre genérico, como es el de Conchos, ¿sí? Es una serie de grupos tribales que existieron a lo largo del río Conchos y que se extendieron hasta Janos y Ascensión. ¿Por qué digo esto? Más o menos ese fue el área que habitaron los Conchos, de acuerdo a lo que yo he consultado en las crónicas. Dele, por favor. Bueno, creo que me adelanté mucho. A al lado derecho del río Conchos, al margen derecho, está el bolsón de Mapimí. Es un desierto bastante amplio, es parte del desierto chihuahuense, desde luego. Los españoles lo consideraron como territorio inaccesible, indigno de poblarse, no se podía vivir en ellos, pero en aquellos tiempos había bastantes lagunas. Fue una área muy útil para los indígenas que se mantuvieron reacios a la conquista porque allí acudieron finalmente a tratar de protegerse. En ese lugar que se llama Bolsón de Mapimí, en ese lugar habitaron una gran cantidad de indígenas. Bueno, habitaron principalmente dos, chizos y tobosos. Los chizos se dividieran en 5 grupos, ahorita decimos los nombres, pero finalmente a través de la conquista se crearon en esa región infinidad de nombres. Estos grupos nosotros creemos que no están ligados culturalmente con los conchos en un inicio, pero a partir de la llegada de los conchos, finalmente, de los españoles, a la llegada de los españoles, finalmente los obligaron a convivir con ellos y de alguna manera mezclaron sus culturas. ¿Dele? Esos nombres de los que les decía ahorita, principalmente los chizos, Xixitames, Atapayogliglas, Guasapayogliglas, Batayogliglas, Zunigogliglas, fueron los principales grupos tribales que habitaron en esa región, incluidos los tobosos. Estos vocablos no son originarios de ellos,
son vocablos náhuatl que se los adjudicaron a ellos, están relacionados el come víboras, el come sapos, el come, de alguna manera despectivos, ¿no? Indicando alguna característica de ellos. Ahí sí me va a meter en bronca. Muy bien. No, gracias. Sí. No, aquí está. Ok, dele otra para atrás. ¿Atrás? Sí. Dele para atrás. Otra. Ok, dele para adelante. Ok, ahí mero. Bueno, posteriormente, las siguientes expediciones que siguieron, que incursionaron al río Conchos, ya no hablan de regiones, como les indicaba ahorita, hablan de pueblos. Uno de los primeros pueblos que se crearon después de Allende, después de San Bartolomé, hoy Valle de Allende y de Santa Bárbara, fue San Francisco de Collamus. Se creó más o menos en 1604, desde luego que se creó para albergar originalmente allí a nativos conchos, y Collamus es un vocablo conchos. Posteriormente surgió San Pedro de Conchos, que ya estaba sobre el río San Pedro, o el San Pedro de Conchos, que es el municipio de Rosales. Este fue el primer pueblo de visita que se creó para atender a todos los pueblos que más o menos se habían establecido alrededor, a lo largo del río Concho, pueblos desde luego muy rústicos. Se dice que se fundó más o menos en 1640 con nativos conchos, y desde ese lugar se visitaban 11 pueblos que estaban distribuidos hasta la junta del río Conchos con el San Pedro. Por ese lugar más o menos también allí existió San Lucas, que primeramente fue un pueblo, posteriormente se desapareció el pueblo para hacerlo hacienda, y posteriormente pues no se sabe ni dónde quedó. El original pueblo pues quedó sumergido en las aguas de la presa Las Vírgenes. Se creó también Santa Cruz, primeramente así, Santa Cruz, hoy Rosales, también con indio conchos. Posteriormente, en 1715, se le llama Santa Cruz de Tapacolmes, que fue cuando Trasviña y Retes trae a los tapacolmes a esta región de un pueblo que se había creado allá más o menos por el mulato o Ojinaga. También San Pablo de Meoqui se fundó con nativos. San Pablo y San Pedro, hoy Meoqui, se fundó con nativos conchos. Posteriormente se crea San Antonio de Julimes con indios abriaches, pero que posteriormente fueron llamados Julimes. Este pueblo se fundó aproximadamente pues en 1640. Todos los pueblos que estamos mencionando para 1640 ya existían, ¿sí? Porque, repito, San Pedro de Conchos era la cabecera de misión que tenía como visitas a todos esos pueblos. Ok, ¿dele otro? En Juan Fernández de Retana, en 1715, incursiona por el río Conchos para restablecer estos pueblos y empezar la construcción de templos de adobe, ya que antes eran de pura, de palos, de tierra, y precisamente inicia su recorrido en San Antonio de Julimes. Para 1715, en Julimes, él dice que habitaban los navichames. Los navichames, antes se había creado para ellos el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Navichames, que es Guadalupe Victoria, el actual Guadalupe Victoria, municipio de Meoqui. Pero para entregar esas tierras a un español, a uno de apellido Sosa,
desaparecieron el pueblo y transfirieron a los navichames a San Antonio de Julimes. Posteriormente, vamos a pararle ahí. Posteriormente, después de San Antonio de Julimes, tras Viña y Retes, llega al pueblito de Allende, y en ese lugar, menciona que ahí estaba Santa Cruz de Ochanes. Santa Cruz de Ochanes corresponde al lugar que habitaron los cabris o los pazahuates. Y estos fueron trasladados, ya dijimos ahorita que se llamaban Nauchanes, Nauchames o Navichames, fueron trasladados como Navichames a Nuestra Señora de Guadalupe en Meoqui, y de ahí a San Antonio de Julimes. Ok, vamos a quedarnos ahí, en el pueblito en el pueblito Allende. Antes de Trasviña y Retes, creo que ya ando muy perdido. No sé, antes de Trasviña y Retes, Juan Fernández de Retana, hizo también su expedición, su recorrido por el río Conchos. A partir de 1678 aproximadamente, empezó a poblar en este lugar a todos, a los indígenas, no a todos, no, fue imposible, a los indígenas que habitaron el bolsón de Mapimí. Él menciona que en 1678, en San Francisco de Conchos, el actual municipio, fundó a miembros de 12 naciones de tobosos. Imposible, ¿no? Miembros de 12 naciones. Que los encontró o se los trajeron del camino de Durango a Parral. Resulta que esa región no era de los tobosos, era de los tepehuanes, efectivamente. No sé si ya los habían desaparecido, ya andaban los tobosos vagando por ahí, pero bueno, lo importante es que a partir de 1678 ya se empezaron a meter las etnias del bolsón de Mapimí para ubicarlas en el río Conchos, pero ya las ubicaron en pueblos, no en un territorio. En 1693, el capitán Juan Fernández de Retana, que era el capitán del presidio de San Francisco de Conchos, menciona en sus autos de guerra que otras 4 grupos tribales de chizos fueron nuevamente utilizados para poblar San Francisco. Dale otro. En 1689 se llevaron otro grupo de grupos tribales del bolsón de Mapimí para poblarlos en el puesto de los Pozalmes, que en ese momento estaba fundado era Nuestra Señora de Guadalupe. Se crearon 2 barrios ahí, y uno era de los Pozalmes. En ese lugar pobló a chizos, tobosos, salineros, que eran de la laguna acá en Parras, Coahuila, cabezas también de aquella región, y otros nombres como los hijos de la piedra y gavilanes, que esos, las crónicas, los ubican en Coahuila, ¿sí? Los ubican en Coahuila. Entonces, ¿cómo estamos viendo ya que a partir de 1715 ya es una mezcolanza de etnias las que van asentando, no nomás en el río Conchos, en cualquier lugar? Y en 1693, en San Pedro Coyame, se lo pobló con chizos y tobosos. En Coyame, en la ciénega de Coyame, el líder era don Andrés Coyame. Nosotros creemos que Coyame viene de Coyamus, porque don Andrés se lo llevaron, era del grupo indígena del bolsón de Mapimí, poblado en San Francisco. De ahí se lo llevaron a Coyame como líder del grupo indígena, que se llevaron para fundar esos pueblos, para trabajar las tierras del mayorazgo, el único mayorazgo en Chihuahua, de
Cortés del Rey, ¿sí? Por eso se llevaron esos para allá, para trabajar esas tierras. Ok, entonces, como vemos, a partir de 1678, una gran parte de miembros tribales del Bolsón de Mapimí en toda su extensión, desde Coahuila hasta el río Bravo, fueron poblados acá, y desde luego que desde ese momento pues ya hay una mezcla de culturas, pero más que nada ya manejando una cultura principal que era la impuesta por los españoles. ¿Por qué? Porque desde 1500, desde que los españoles se hicieron presentes, tuvieron la precaución de llevarse niños chiquitos a sus pueblos para utilizarlos bueno, vamos a decir como auxiliares en sus actividades, pero también para aprender de ellos su lengua, para enseñarles a ellos la vida al estilo español y el catecismo para utilizarlos después en la conquista cultural de las etnias que habitaron el río Conchos o de los pueblos que los españoles fundaron, ¿sí? Más o menos esa fue la mecánica. Juan Domínguez de Mendoza, me retraso un poco, exploró el río Bravo y el río Conchos en 1683 y en 1684. Este autor nos da muy poca información. Para él, cuando viene por el río Conchos, todos son sumas. Es suma y es suma y son sumas. Sí, quizás de aquí haya nacido más, sea el origen de extender el territorio suma hasta allá, aunque sí es justo, es necesario decirlo que los janos fueron llamados janos porque se pintaban la cara de blanco y de negro, y el dios Jano, que no es ese era el dios de dos caras, ¿verdad? Para los antiguos romanos. Y las etnias del río que estaban en la junta utilizaban rayas en su cuerpo. Entonces, para Juan Domínguez de Mendoza, todos eran sumas, aun cuando en el río Conchos ya estaban establecidos nativos indígenas del Alto Río Bravo, que después de la revuelta española los habían asentado en esta región. No eran sumas. Dele, ingeniero. Ok, dele. Bueno, ahí me... nos quedamos en San Antonio, en San Pedro de Conchos, con Antonio Trasviña y Retes. Él menciona la existencia de chinarras, que es aquí en Aldama, pero realmente los chinarras, aun cuando en un momento se dijo por ahí que eran conchos, pues realmente no eran, porque eran sumas, vamos a llamarlo de esa manera. Fueron traídos aquí por un gobernador Santa Cruz que era devoto de los jesuitas, y se los trajo para fundar la misión Santa Ana de Chinarras, que era jesuita. ¿Sí? Ok. Después de San Pedro de San Pedro de Cholomes, está Santiago del Apóstol de la Ciénega de Coyame, que ya dijimos que se fundó principalmente con miembros del Bolsón de Mapimí. Después de Nuestra Señora de Cuchillo de Beño Parado, Nuestra Señora de Begoña del Cuchillo Parado, que él menciona que eran indios conejos, nativos conejos, pero esta no era una etnia en la extensión. Les llamó conejos porque juntó de diferentes grupos étnicos. ¿Dele? Ok. Después menciona una serie de pueblos con sus respectivos etnias indígenas, grupos indígenas que lo habitan, pero ya etnias, pues, en toda su extensión, pues no, ¿verdad? Nuestra Señora de Loreto, que él dice que son indios mezquites, que es el mezquite, el actual mezquite, que con muy poca gente. San Juan Bautista de indios cacalotes, que es el actual Santa Teresa. Los cacalotes los trajeron de Sonora, de Sinaloa, por allá. Allá está Cacalotlán, el valle de Cacalotlán, que es donde ellos son originarios. San Francisco de la Junta, que él dice que son
indígenas opocimes, pero que realmente eran abraches, después fueron llamados opocimes, opognes, julimes, etcétera. Que es San Francisco de la Junta. De estos tres pueblos fueron efímeros, de inmediatamente desaparecieron. San José de Puliques, de indios Puliques, que después desapareció y les llamaron pescados, que los pescados son iguales que los tapacolmes, los íboros, que son los humanos que andaban cazando búfalos. Como vemos, ya es una mezcolanza más o menos regular ahí. San Cristóbal, que eran pajalames, que no sabemos qué rollo. También se llamaron pozalmes, etcétera, y desapareció ese pueblo. Dale. También Trasviña y Retes nos menciona por el río Bravo que existieron los Sumas, los Cholomes, los Chinarras, los Jotames, pero ya son nombres que realmente están indicando a etnias de las 4 o 5 que mencionamos del río Conchos, más los Chizos o Tobosos. No hay de otra. Cualquier nombre que nos digan como nombre de etnia necesariamente pertenece a las básicas que hemos mencionado, las 4 o 5 primeras del Concho, machizos o tobosos, que al último tengan todos una cultura uniforme, homogénea, es cierto, porque la influencia cultural pues no se puede evitar. Una cosa importante, en aquel tiempo, en 1715, él menciona los apaches. Hay 60 familias, pero habitan a 60 leguas de la Junta. En aquellos tiempos todavía no estaban presentes, al menos en esta región. Los primeros apaches que, al menos traídos por los españoles o controlados por los españoles, habitaron en San Francisco de la Junta. Cuando desaparecen los julimes, cuando ya no hay, ahí meten a los apaches. ¿Del ingeniero? Dele, eso vamos a dejarlo pendiente. Otros autores que se pueden encontrar muy fácil en el internet y que tocan estos temas son esos que ustedes ven ahí. Ya después los podrán revisar cuando vean con más calma esta mezcolanza y que les he hecho, que no era mi intención, pero no salió como quería. Dele. Ok, pues yo quería abordar otros temas más interesantes o muy interesantes por las fechas que estamos viviendo, 2 de octubre, 12 de octubre, 13 de octubre, que mataron a Jerónimo, y que nos guste o no, queramos o no, sepamos o no, están relacionadas y muy relacionadas con la balcanización que están planeando unos parientes por ahí de México, ¿no? Hacer 3 Méxicos diferentes, que es algo muy en serio, que viene, que es tema para más adelante quizás. Sí les voy a pedir muchas disculpas por mi muy presentación que dejó mucho que desear. Sí les digo también que es más cómodo exponer de la casa. Hay mucha interferencia aquí, mucha interferencia que no ayuda, sinceramente, pero hice lo mejor que pude. Muy bien, Ika, pues bueno, después vemos las interferencias o sea, que sea, la idea es que aquí pues sea, es nuestra sede y que sea más fluida y esté más cómodo inclusive para todos los expositores. Muy bien, damos paso a las preguntas, comentarios, aportaciones. Sí, los de aquí que estén en la sede, pues se acercan acá al micrófono, de favor, para que puedan salir en la... Hagan fila luego. ¡Ah! No, pues ya no hay chance. Te lo regalo. Se me pasó. Bien, aquí Héctor Iván, adelante. Bueno, primeramente, Usted sí. es un gusto. Usted sí, léalo. Sí. Primeramente, pues es un gusto tener aquí al ingeniero Muñetón en vivo, que pues avienta sus buenas conferencias magistrales, ¿no? Adelante con las preguntas. Y pues
Y yo no sabía si iba a venir presencial o no por unas cuestiones que traigo, pero sí, andamos preguntando si iba a venir presencial pues, para venir. Y pues quería un poco abordar la parte lingüística. Mucho en estos temas antropológicos se traza pues, la parte genética, que yo creo que es la que está muy de moda con los avances más recientes, ¿no? de la ciencia. Y la otra manera en la que las culturas o ese árbol genealógico étnico se traza, pues es la parte lingüística. Y muchos de estos pueblos, pues, por hoy muchos fueron asimilados dentro de sus pueblos, otros prácticamente aniquilados. Y se habla, ¿qué se tiene conocimiento de las lenguas que hablaban? Sé que los frailes, algunos lograron tener buenas traducciones, pero que sobrevive poco, ¿no? A diferencia de otros grupos como el propio Rarámuri, ¿no? O los náhuatl, los diferentes. ¿Qué se tiene sobre las lenguas de todos estos grupos? ¿Eran dialectos de la misma lengua? ¿Qué tanto se lograba la comunicación? Me imagino que incluso era parecido como el Rarámuri del Alta y de la Baja. Aquí en el estado de Chihuahua, casi todas las lenguas indígenas pertenecen a la familia yupasteca. La familia yupasteca es una de las familias que, que fue creada en Chihuahua, en Sonora y en Chihuahua. En la Sierra Tarahumara tenemos ese honor, ¿eh? Y principalmente es la lengua dominante. Hay algunas lenguas que no las han podido clasificar, el cupeño, luiseño, algunos que se hablan ahorita actualmente aquí en Nuevo México. Las lenguas más antiguas, más ancestrales todavía, fueron hablados por los coahuiltecos, que de alguna manera son con los que estuvieron relacionados con todo el bolsón de Mapimí y con la Junta y con los Sumas. Ellos entraron ya bastante tarde aquí, pero los indígenas, los conchos, todos los de Sonora es la misma. Hay pequeñas diferencias nomás, pero pertenecen a la misma familia. Sí, Manuel Alderete y yo, Heidi, y luego Meo. Bueno, para felicitarlo, muy interesante, aprende uno siempre de esto. Y aquí nomás la pregunta es sobre la alimentación. Y yo creo que la alimentación, pues hace de la gente, hace la cultura y la estabilidad del pueblo y todo eso. Y al principio se veía aquí que eran nómadas y al parecer la gente, lo que comían, que sostenían la dieta a veces eran los búfalos o cíbolos, que más al norte pues ya había abundancia de ese tipo de animales que pueden sostener a tribus completas, pero posiblemente en el río, ahorita nos comenta que comían, imagino que pescados o pequeños animales o no sé, pero sí en algunos documentos que he leído ahora, pues de la zona ahí de Monzón de Vampimí hasta Zacatecas, pues muchos eran caníbales, ¿sí? Entonces el comer de unas tribus a otras ya era pues, un ambiente un poco más pesado. Y yo creo que cuando ya se forman los pueblos, es porque ya había gallinas, ya había cerdos, ya había carne de vaca, y eso pues permitía la estabilización en un pueblo y la agricultura. Entonces, pues son las cosas sobre esas alimentaciones de lo que pasan de andar nómadas a que llegan a pueblos. Sí, pues comer lo que se mueva y lo que se pueda cocer o machacar con piedras, sobre todo en los nómadas, ¿no? El canibalismo fue parte de la historia de la humanidad en general, pero sobre todo cuando estaban en pleno proceso migratorio y cuando no hubiera qué comer y cuando alguien se moría, yo creo, como lo hicieron los sobrevivientes de los Andes. Yo no he encontrado, bueno, creo que los acaxes, las crónicas sí dicen eso, que se comían a sus enemigos, de las dos formas, ¿eh? Por aspecto ritual y por aspecto para satisfacer el hambre. Yo no, habría sí he leído eso, pero aquí en esta región no he leído que practicaran el canibalismo,
como medio para satisfacer el hambre. Lo practicaban, pero en huesos molidos, algo así, para aspectos rituales. Y comer, pues, lo comible, lo que se pudiera. No sé, ingeniero, si le contesté, pero Lo que se moviera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Inge Muñetón. Pues qué gusto tenerlo por acá en Chihuahua. Qué bueno que se dio la vueltecita acá con el grupo. Felicitaciones, muy, muy interesante su ponencia. Ya llevo algunos datos que desconocía realmente. Y me gustaría, secundando un poquito esto de lo de la alimentación y demás, resulta que los indios ponchos, en compañía de también otros grupos nómadas, inventaron lo que fue el mezquitamal, que fue, digamos, como a través de moler las semillas de mezquite, inventaron las primeras masas con las que, digamos, se hacían las primeras tortillas y también los primeros tamales. También el atole de semillas silvestres, en las cuales algunos españoles dentro de sus memorias describen que era un atole exquisito, de un sabor único y que además era muy curativo. También ellos descubrieron la contrahierba, que era para contrarrestar el veneno de las flechas envenenadas. ¿Cómo se envenenaban las flechas? Bueno, pues ponían, digamos que cazaban algún animal, le retiraban el hígado, y luego atrapaban serpientes para que mordieran, provocaban para que la serpiente mordiera esos hígados, los sepultaban debajo de la tierra para que con la humedad se juntara, digamos, como el veneno, como que hiciera reacción, se juntaran los hongos, y una vez que estaban ya estos hígados con esos hongos, se extraían y se humectaban sobre las puntas de las flechas, y era de la manera en que lanzaban esos dardos o esas flechas envenenadas. También las casas eran hechas de zacate o de algunas raíces o plantas cercanas a la ribera, de los ríos, obviamente. Y se tienen datos de que para el siglo XVII en Parral se registraron matrimonios de indios conchos con otros grupos nómadas también, cercanos, yo creo que a las travesías que ellos tenían. Pues es todo, muchas gracias y felicitaciones una vez más. gracias. Si no, para allá, pues sí. Adelante. Adelante. Ahí está. Guillermo Y luego ahí Cervantes. está la compañera. Hola, buenas noches a todos. Felicitaros al ingeniero Muñetón. Interesante su ponencia. Mi duda es, aquí en la ciudad de Chihuahua, ¿cuáles eran los indígenas que habitaban? Inclusive ahí por el río Chubisca, ahí en la altura de la Plaza de Toros, cuando llegamos a España nos encontraron ahí que había un asentamiento de indígenas, inclusive le llamaron el paraje de los indios. Esos indígenas y construyeron unos puentes de piedra con puro cincel. Y por estar ahí esos puentes en forma de arco, le llamaron el barrio de los Arquitos. Ahí más o menos en esos lugares. Dicen que eran indios tarahumaras, que no, que eran mapaches. Yo en mi opinión creo que eran de los mismos conchos. De los mismos conchos que habitaron allá en las tierras conchas de los conchos que habitaron las tierras conchas de allá pues sí, de San Pedro, ¿no? Le llamaron conchos a esas tierras porque había muchos moluscos, o sea, de esas conchas, en el río. En ese río, por eso le llamaron el río Conchos. Y a los habitantes de ahí, a esos indios los llamaban los indios conchos. Esos indios conchos, creo yo que eran los que estaban habitando ahí en el paraje de los indios. Y pues esa es mi duda, no sé. Entre paréntesis, en una ocasión, yo fui a buscar esos arquitos, esos puentes, para tomarles unas fotografías. Pues ya no encontré nada. Porque yo de chavalos sí los conocí.
Yo de niño sí conocí esos puentes, sí me tocó verlos. Pero ya después, ya de grande, no fui a tomar las fotografías. Y como dijo don Inesito, no encontré nada. Bueno, pues esa es mi duda, sí, ¿cuáles eran esos indígenas que habitaban aquí en esta región de la ciudad de Chihuahua? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Antes de la venida, antes de la llegada, de 1300 después de Cristo hasta antes de la llegada, sin duda fueron conchos los que habitaron aquí. ¿Mande? Toda esta parte. Sí, toda esta parte, pero en ese tiempo, pues desde luego que no usaban cinceles, no construían puentes y no hacían pueblos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que ellos vivían, tenían un grupo familiar tenía que habitar un determinado grupo, zona para subsistir. Y si había puente y si usaron cincel, pues ya fueron después de la llegada de los españoles y ya estaría difícil responder. Pero, ¿qué podemos decir? Fueron conchos o estos de los que le dije ahorita, del bolsón de Mapimí, conchos, los que dijimos ahorita, ¿no? Una mezcla de indígenas. A manera de colofón, la compañera les va a leer algo, traía preparadas algunas cosas, pero no me dio tiempo, no pude, me perdí. Pero sí quiero, a manera de colofón, que la compañera nos lea un fragmento. Ya no hay preguntas que acabo, ¿verdad? De espaldas a la vida. Los dueños del poder se refugian en el pasado, creyéndolo quieto, creyéndolo muerto, para negar el presente que se mueve, que cambia, y también para conjurar el futuro. La historia oficial nos invita a visitar los museos de momias. Así no hay peligro. Se puede estudiar a los indios que murieron hace siglos y a la vez se puede despreciar a los indios que viven ahora. Se puede admirar las ruinas de los templos de la antigüedad mientras se asiste de brazos cruzados el envenenamiento de los ríos y el arrasamiento de los bosques donde los indios tienen morada hoy. La conquista continúa en toda América, de norte a sur, y contra los indios vivos continúan los desalojos, los saqueos y las matanzas. Y continúa el desprecio, los medios modernos de comunicación que difunden el desprecio, enseñan el autodesprecio de los vencidos en plena era de la televisión. Los niños indios juegan a los convoys y es raro encontrar quien quiera hacer el papel del indio. Eduardo Galeano. Gracias, compañero. Muy bien. ¿Alguien quería? Sí, Hugo, adelante. Bien, buenas noches. Mucho gusto, ingeniero. Usted dice una plática que le pediría más, le diría, ¿cómo le hace para aprenderse tantos trabalenguas de nombre de indio y pronunciarlo todo tanto, tan rápido así? No, yo le diría, me encantó sobre todo cuando comenta, me encantó cuando comenta que dice que los indios chinarras prácticamente es un fraude dentro de Aldama. Gracias por ese comentario. Con ese comentario me han reclamado muchas veces. Y digo que los jesuitas nomás vinieron a trabajar para la mina, dentro de la agricultura, ganadería, dentro de Santana de Chinarras. Gracias. Qué duro. Desgraciado, bueno, en la historia es la historia. El padrón de indígena de Santa Ana de Chinarras era una o dos familias de Chinarras. Otros eran conchos, otros eran apaches, otros eran tobosos, ¿verdad? Eran de diferentes. Es lo que estamos diciendo ahorita, pero había que tenerlos aquí por cuestiones políticas. Hijo, es que no me dio chance, no pudieron leer otras cosas. Bueno, ya acaba. Sí, aquí vamos a ver los comentarios. A ver,
Permítame, ya tenemos el tiempo encima. Tenemos aquí los comentarios del chat. María Luisa dice, René, buenas tardes. Recibí un email sobre convocatoria para historiadores y aficionados. Lo convoca Fomento Cultural City Banamex. Pásame tu correo electrónico y te lo envío. Ok, ahí te lo envío por WhatsApp. María Luisa. Muy bien. Ok, no, muchas gracias, porque se ve algo interesante sobre lo que ponen de requisitos. Entonces hay desde tesis doctorales hasta aficionados, y creo que hay muchos compañeros que ya lo tienen hecho, entonces puede ser interesante. Ahí Muy te lo bien. mando. Y muchas felicidades, ingeniero Muñetón. Siempre muy, muy amena su plática, y estoy de acuerdo. Se avienta todas las palabras así como trabalenguas que de veras me sorprende. Felicidades. Sí, muy bien. Entonces, Héctor Chacón, buenas noches a todos. Felicitar al ingeniero Muñetón en cuanto a la alimentación de las tribus indígenas que habitaron la zona del Conchos. Me parece que debieron haber basado su alimentación en productos de la pesca del río. Ricardo Pérez, felicidades al ingeniero. Y creo que ya fue todo. Muy bien, entonces, de allá de la plataforma, bueno, pues ya lo hicieron a través del chat. ¿Querías algo, Manuel? Bueno, muy bien. Ahorita opinamos, le robamos tiempo a la tertulia. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de grabar. Y un aplauso nuevamente al ingeniero.